Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es María Belén Fracas y adscripta de diagnóstico por imágenes, y en este video vamos a repasar un poco de neuroanatomía, ya habiendo tenido la clase de neuroimágenes, ¿sí? Pero para reforzar algunos conceptos anatómicos. Los contenidos que vieron en la clase, y para empezar tenemos que saber dividir por plano, ¿no? Tenemos un plano, repasando Artigo 1. Un plano horizontal o axial o transversal, en neuroimágenes lo mencionaríamos como axial, donde vamos a dividir el cerebro en una porción superior y en una porción inferior. Si quieren, podríamos decir que el tentorio nos divide al cerebro en lo que sería el encéfalo arriba y el cerebelo por debajo, ¿sí? Sería supratentorial hacia arriba, infratentorial hacia abajo. Después tenemos el corte sagital, que es un corte que divide el hemisferio en izquierdo y derecho. Si quisiéramos, podríamos decir que está justo en la fisura longitudinal, ¿sí? Entonces, esa fisura longitudinal me divide el encéfalo, digamos, en un hemisferio izquierdo y uno derecho, y entre medio están unidos por fibras comisurales llamadas cuerpos callosos, que el cuerpo calloso tiene una parte que sería el forceps minor, que va hacia anterior uniendo los lóbulos frontales, y un forceps mayor que une los lóbulos occipitales. Después tenemos una vista coronal que divide en lo que sería anterior y posterior, ¿sí? También podríamos decir que divide en esta zona, que sería la cisura rolándica. Entonces estoy hablando de una zona prerolándica, es decir, antes de la cisura de Rolando, y posrolándica, es decir, después de la cisura de Rolando, ¿sí? Acá vemos los lóbulos que presenta un hemisferio, tanto el izquierdo como el derecho tienen lóbulos, ¿sí? Vamos a ver el lóbulo frontal, que se divide, como dije recién, del lóbulo parietal por la cisura rolándica. Después tenemos la cisura de Silvio, que divide el lóbulo frontal del temporal, y abriendo esta cisura de Silvio vamos a encontrar lo que sería la ínsula de Rayleigh. Después, atrás tenemos la cisura parieto-occipital, que nos divide lo que sería el lóbulo parietal del lóbulo occipital, ¿sí? Y por acá abajo ya estaríamos infratentorial viendo lo que sería el cerebelo, ¿sí? Y acá puente con el tronco encefálico o la médula oblongada. Después acá tenemos una vista interna del cerebro, donde podemos observar acá la cara interna del encéfalo. Acá está el surco parieto-occipital que mencioné previamente, que nos divide el lóbulo occipital de lo que sería el lóbulo parietal, ¿no? Y acá está el surco central o cisura de Silvio, que nos divide el área, digamos, del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Después acá estamos observando el cuerpo calloso, que son las fibras estas que ya mencioné, comisurales que unen ambos hemisferios, que se pueden ver en esta resonancia hiperdensa, ¿sí? Esto es una resonancia en T1, ¿sí? Y después acá lo podemos observar en una tomografía, corte sagital, lo podemos observar justo ahí, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Tenemos la zona de diencefálica, que sería lo que está conectando con los ventrículos, ¿sí? Y podemos observar, tanto en la resonancia que se está arriba como en la tomografía, que se ve en negra, ¿no? O sea, esta porque es una T1. Entonces vamos a ver hipo intenso en reso, hipo denso en tomo, ¿sí? Esto es líquido cefalorraquídeo que discurre por los ventrículos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Después, bueno, podemos ver acá el hueso de la silla turca, ¿sí? Que acá en reso no se evalúa porque el hueso no tiene captación, digamos, no capta en lo que es resonancia porque no tiene hidrógenos, entonces se ve hipointenso, digamos, no se ve el hueso. ¿Qué más tenemos? En cuanto a lo que es infratentorial, acá tenemos, como lo mencionamos en la clase, mucho hueso, ¿no? Entonces no se va a visualizar bien lo que sería lo infratentorial en la tomografía, y prefiero una resonancia donde podemos ver bien las caras del cerebelo, ¿no? Con sus lóbulos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el puente o protuberancia, ¿sí? Que en la tomo
como mencioné recién, no tiene buena definición, ¿no? Pero podríamos decir que esta parte es mesencéfalo, ¿sí? Esto podremos decir que es protuberancia y esto la médula oblongada, ¿sí? En la reso se ve alta definición, ¿sí? La podemos diferenciar bastante bien. Y después, bueno, fuera de lo que sería el cráneo, por el foramen magno, ya por fuera discurre la médula espinal rodeada de sus meninges, ¿sí? Que la vamos a ver más adelante. ¿Qué más tenemos para mostrar? Bueno, acá el hueso anatomo se ve hiper denso, ¿sí? Y estos son los senos paranasales. Y esto todo sería la cavidad nasal. Bueno, la visión lateral, como mencioné recién, mesencéfalo-protuberancia, bulbo raquídeo o médula elongada, y después aparece el foramen magno, ¿no? Y de ahí médula espinal. Y acá tenemos el cerebelo con sus caras. Y después acá estamos viendo una vista anterior de esta zona donde podemos visualizar los distintos pares craneales, ¿sí? Acá no se ve el primer par craneal, pero acá tenemos el segundo, digamos, que va hacia los nervios ópticos, ¿sí? Después vamos a visualizar el restante, digamos, el tercero, el cuarto que viene de posterior, ¿sí? Y bueno, el trigémino que tiene su rama motora pequeñita, su rama sensitiva, esta es más grande, ¿sí? ¿De acuerdo? Y después tenemos el bulbo, ¿sí? Con sus también pares craneales. ¿De acuerdo? ¿Y qué más para decir? Bueno, y el facial que también tiene una rama sensitiva motora. Bueno, continuando. A modo resumen, ¿no? Después tenemos acá una resonancia en FLAIR, ¿sí? Para visualizar bien ciertas estructuras. Esta la puse para que vean acá lo que sería la médula oblongada, ¿sí? Después la protuberancia, ¿sí? Y podemos visualizar acá los ventrículos laterales, ¿sí? Podemos diferenciar bien lo que es sustancia gris de sustancia blanca, ¿no? Después tenemos el cerebelo, como mencioné. Bueno, después por acá tenemos los núcleos de la base, también denominados ganglios de la base, pero el nombre bien dicho sería núcleos, ¿sí? Que es un grupo de aglomeraciones nucleares subcorticales que intervienen en el movimiento y están situados en la profundidad de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Los núcleos basales incluyen lo que sería el cuerpo estriado, que sería el conjunto del núcleo caudado y el putamen, ¿sí? Después el globo pálido, que lo vemos por acá, que tenemos el globo pálido interno y el globo pálido externo, ¿sí? La sustancia negra y el núcleo subtalámico, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque los núcleos de la base lo que hacen es coordinar la respuesta motora, ¿no? O sea, mejoran lo que sería la acción del movimiento. Por ejemplo, la enfermedad del Parkinson, ¿sí? Es una degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra del cerebro, ¿no? O sea, está implicado en los núcleos de la base, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El corte de Charcot es un corte coronal, ¿sí? Que está bueno, o sea, se usa para ver bien los núcleos de la base, que ya los mencioné acá. Este sería un corte axial, ¿sí? Y esto sería ya un corte coronal, ¿sí? Y acá vamos a ver una resonancia magnética en T1, ¿sí? Donde faltan unas partes, acá directamente ya estamos en la protuberancia, faltaría lo que sería el bulbo raquídeo, ¿sí? Estamos empezando en protuberancia, y si vamos subiendo podemos visualizar ya lo que sería acá el mesencéfalo, ¿sí? Y si seguimos subiendo vamos a empezar a ver lo que serían los ventrículos laterales, ¿sí? Los ventrículos laterales. Más arriba ya no aparece, ¿sí? Y acá vemos la cisura rolándica con su
digamos, con sus lóbulos frontales separando el lóbulo parietal. ¿Qué más? Bueno, acá cerebelo, ¿no? No lo mencioné. Acá ya se está viendo parte de lo que sería supratentorial. Meninges. Importante las meninges para poder saber definir las hemorragias cerebrales, ¿sí? Las meninges son 3 capas delgadas de tejido que cubren y protegen al cerebro y a la médula espinal. Recuerden que discurre por la médula espinal también, ¿sí? Acá tenemos las meninges, tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿sí? Si tenemos un sangrado entre la pía madre y la aracnoides, se llama, digamos, espacio subaracnoideo, ¿sí? Donde tenemos la famosa hemorragia subaracnoidea. Después tenemos la hemorragia epidural, ¿sí? Que es la sangre que se acumula entre la dura madre y la superficie interna del cráneo, ¿sí? Y después tenemos la hemorragia subdural, que se acumula sangre entre la dura madre, que es esta, y la aracnoides, ¿sí? Ahí vamos a tener el hematoma subdural, que atraviesa suturas, entonces tiene forma de semiluna, y el epidural no atraviesa suturas, entonces tiene la forma de limón biconvexa, ¿sí? El hematoma epidural es frecuente, digamos, por alguna arteria, digamos, algún sangrado arterial, y lo que sería subdural es más frecuente en sangrado venoso, digamos, ¿sí? Después, importante, la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que para recordar se producen los plexos coroides que se encuentran en los ventrículos, sobre todo los ventrículos laterales, y en el epéndimo, ¿sí? La producción es de aproximadamente 0,35 mililitros minuto o 500 mililitros día, ¿no? Y estos discurren a través de los ventrículos laterales, pasan a lo que sería el tercer ventrículo, ¿sí? Y de ahí a las cisternas cerebrovulvar posterior y pontocerebrosa. Finalmente va hacia el espacio subaracnoideo del encéfalo y del médula espinal y se reabsorbe en los senos venosos durales, ¿sí? ¿Importante el líquido cefalorraquídeo? Sí. Es importante saberlo porque si hay un aumento, si hay una obstrucción, digamos, se puede generar un aumento de líquido cefalorraquídeo formando lo que sería la hidrocefalia, que es una acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, ¿sí? Acá tenemos un ATAC, ¿sí? Vemos el hueso hiperdenso, ¿sí? Tenemos un ATAC donde visualizamos una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Vemos cómo se mete el sangrado en los surcos y cisuras, ¿sí? Surcos y cisuras. Bueno, entonces tenemos la irrigación del polígono de Willis. Importante saber que la circulación cerebral es en base a 2 arterias, las arterias carótidas y las arterias vertebrales, ¿sí? Las arterias carótidas irrigan el 80% de la circulación cerebral, ¿sí? Y esta arteria carótida interna se divide en lo que sería la arteria cerebral media o silviana, que esta arteria cerebral media o silviana, claramente por su nombre dicho, se va hacia lo que sería la cisura de Silvio, ¿sí? Y irriga gran parte de lo que sería el temporal, el frontal, los lóbulos, digamos, ¿no? Las ramas corticales arbitrarias. Entonces, si se obstruye, esto es la importancia clínica, si se obstruye esta arteria cerebral media, da un cuadro de hemiparesia facioracrocrural, también puede dar una alteración sensitiva y visual, es muy importante. Y después tenemos la arteria cerebral anterior, que irriga lo que sería también frontal, parietal, y después una parte del cuerpo estriado, ¿sí? Irriga una parte, en gran parte, digamos, lo que sería la cara interna. O sea, arteria cerebral media irriga frontoparietal temporal, ¿sí? Y la arteria cerebral anterior también frontoparietal, pero de la cara interna, ¿sí? Después tenemos el sistema vértebro-basilar, que es lo que irriga, digamos, la zona posterior, digamos, es la circulación posterior, que acá tenemos las arterias vertebrales que se unen en lo que sería la arteria basilar,
¿sí? Y la arteria vertebral, tenemos la izquierda y la derecha, arteria basilar como mencioné que se une, y después da ramas que serían las arterias cerebrales posteriores. Después esas arterias cerebrales posteriores que estamos viendo acá, que, que en esta imagen ya no se ven, van a dar ramas que sería la arteria parieto-occipital y la arteria calcarina. La arteria parieto-occipital claramente continúa por el surco parieto-occipital e irriga a la porción medial del lóbulo parietal y occipital, y después la arteria calcarina, que va por la cisura calcarina propiamente dicha, que irriga la corteza visual del lóbulo occipital. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, la circulación posterior, las arterias cerebrales posteriores, irrigan gran parte del lóbulo occipital. También irrigan una parte de la médula encefálica, la médula espinal, perdón, el tronco, el cerebelo, los lóbulos occipitales y una parte del temporal. ¿Qué es el polígono de Willis entonces? En resumen, es un sistema, digamos, de anastomosis que sirve para la distribución correcta del flujo sanguíneo. ¿Sí? O sea, bueno, acá, como vimos en la clase, los distintos tipos de aneurismas, ¿sí? Acá vemos una angiotac en tiempo arterial, donde podemos visualizar, acá ven las arterias vertebrales, que se unen en la arteria basilar y dan las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Y después acá tenemos lo que sería la carótida interna, que da su rama, digamos, de la arteria cerebral media, que se va hacia la cisura de Silvio, y la arteria cerebral anterior, ¿sí? Que se va hacia la cara interna, ¿sí? Eso es una angiotac. También tenemos angioresonancia magnética, ahí están todos los nombrecitos por si lo quieren ver, ¿sí? Este es otro tipo de corte, se puede visualizar en distintas o sea, cortes, en distintas zonas. Después tenemos la médula espinal. Importante acá, en realidad no lo vimos en la clase, pero para que sepan que forma parte del sistema nervioso central. Y tenemos las resonancias que nos ayudan a diagnosticar distintos tipos de patologías, ¿no? Para que vean el filum terminale, de dónde termina, digamos, la médula, después continúa con el filum terminale, ¿sí? Y todo rodeado, obviamente, de las meninges, ¿sí? Acá lo podemos ver mejor. Acá está el filum terminale, este es un preparado anatómico, ¿sí? Bueno, acá tenemos una lesión patológica de una resonancia, ¿sí? Acá vemos el canal medular, ¿m? Pero bueno, nosotros no nos enfocamos en columna. Y con eso terminaríamos lo que sería la clase. Importante acá, para la punción lumbar en L4, ¿sí? L5, para no dañar, digamos, la médula, ¿no? O sea, no tocar fibras nerviosas.